Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un laberinto con una pregunta que, bueno, parece sacada de un truco de magia literario. ¿Qué ocurre cuando los personajes de una historia se dan cuenta de que son precisamente eso, personajes, y deciden rebelarse contra quien la está contando? Y es una pregunta que ha obsesionado a muchos autores, desde Unamuno con Niebla hasta Borges, la idea de que la ficción puede volverse consciente y de alguna manera mirar de vuelta a su creador. Es un vértigo fascinante. Pues ese es el vértigo en el que nos vamos a sumergir hoy, analizando fragmentos de una obra literaria complejísima y, la verdad, llena de sorpresas. Conspiración, de la autora nicaragüense Gloria Elena Espinosa de Tercero. El objetivo aquí no es solo entender una historia, sino como desmontar el mecanismo de un reloj, ver cómo funciona por dentro, navegando sus capas de realidad, ficción y, como dicen los expertos, de metaficción. A ver, para ello, el texto nos presenta dos pilares que están en constante tensión. Por un lado tenemos a la protagonista, que ancla la historia en la realidad, que es América, una joven y apasionada directora de teatro en León, Nicaragua, y por otro, un personaje que lo dinamita todo, el propio narrador de la historia, que de repente sufre una crisis de identidad y se pone a discutir, a negociar y a pelear con sus propias creaciones. O sea, un caos controlado o no tan controlado. Vamos a desgranar este juego entre creadora, narrador y personaje para ver qué nos dice sobre el arte, a veces un poco anárquico, de contar historias. Empezamos por el mundo de América, para tener los pies en la tierra antes de que el suelo, bueno, desaparezca. Me parece una buena idea. Es fundamental entender el mundo que la autora quiere romper, y es un mundo increíblemente sólido. Vale, vamos a desglosar esto. América Carvajal. Es una profesora de secundaria que no llega a los 30, con una energía que, vamos, se palpa en la página. Dirige un grupo de teatro ad honorem, o sea, por puro amor al arte, lo cual ya nos dice muchísimo de ella. Los textos la pintan como alguien totalmente inmersa en la cultura de su ciudad, León, la gigantona, los museos, la literatura. Y está llena de detalles que le dan una tridimensionalidad brutal. Por ejemplo, esa pequeña manía de rizarse el pelo cada noche para parecerse a la actriz mexicana Angélica María. Que ni siquiera es de su generación. Exacto. Es un gesto un poco anacrónico, casi romántico. O el origen de su nombre. Su padre, don Juan, que es carpintero, quiso que llevara el nombre de su continente, al ser la única hija entre 4 varones. Son pinceladas que la convierten en una persona, no en una idea. Totalmente, te la puedes imaginar perfectamente. Y su entorno familiar es casi un personaje más, descrito con un realismo que casi puedes oler, la casa en el barrio San Felipe. Absolutamente. La descripción de la casa es clave. Ese suelo de ladrillo rojo que brilla de tanto limpiarlo, la obsesión por el orden de su madre, doña Estela. El texto explica que ella fue criada en una casa adoptiva de buena familia y ahora replica esas costumbres de forma casi ritual. Es como una forma de control. Claro, de mantener a raya el caos, algo que, irónicamente, su hija y su propia historia están a punto de destruir. ¡Qué buen punto! Y el padre, don Juan, es una figura genial, un carpintero honorable, serio, pero con un punto burlón, que tiene una cruzada personal muy particular. Sí, su campaña para mantener limpia la patria. Eso es, colgando letreros por todas partes. Es un idealista a pequeña escala. Y en esa casa que parece tan ordenada, hay grietas por donde se cuela lo fantástico. Pienso en la anécdota de la habitación de los hermanos de América. Se cuenta que allí un tal don Gregorio murió de escuchar. Murió de escuchar, vaya tela. De tanto pegar la oreja a las paredes para oír unas voces que nadie más oía. Y se dice que hay una maldición. Es como si el texto nos estuviera avisando de que, bajo la superficie de lo real, siempre hay otra historia pugnando por salir. Es verdad, es un presagio en toda regla. Y en ese microcosmos aparece otro personaje que me parece fascinante por el contraste que genera, Yadira, la joven que trabaja en la casa. Yadira es un personaje potentísimo. Viene de la montaña, y su llegada a la ciudad se narra casi como un exilio. El texto se detiene en una descripción muy poética y muy dura de la destrucción de la selva de donde ella viene, de cómo los árboles centenarios caen ante la civilización. Es un choque de mundos. Totalmente. Su llegada a León es eso, el choque entre la sabiduría rural, conectada con la tierra, y la vida urbana con sus reglas artificiales. Es un contrapunto que enriquece todo el lienzo. Vale, tenemos este mundo increíblemente detallado, casi fotográfico, la casa, los olores, la familia. Te sientes cómoda ahí. Y justo cuando te has instalado, la autora tira de la alfombra y lo pone todo patas arriba, ¿verdad? Exacto. Justo ahí.
De repente, sin previo aviso, América, la protagonista, se gira en mitad de una escena y le habla directamente al narrador. Se rompe la cuarta pared. Pero de una forma brutal. El narrador, que hasta ese momento era la típica voz omnisciente e invisible, entra en un estado de pánico absoluto. Es que su descripción de sí mismo es demoledora. Dice que no tiene cuerpo, ni nombre, ni control. Se siente como una cosa, un bombillo, un cartel, una caricatura. Pasa de ser Dios a ser un objeto inanimado en una sola frase. Y su conflicto es doble y existencial. Por un lado, está a merced de una autora a la que ni siquiera conoce, que parece manejarlo como una marioneta. Pero es que por otro lado, se está enamorando perdidamente de América. De su propia creación. De su propia creación. Una mujer a la que puede describir con todo lujo de detalles, a la que siente, pero a la que, por definición, no puede tocar. Es una tortura puramente literaria. La conversación que se desata entre ellos a mí me parece que es, en el fondo, una pura lucha de poder. Es una lucha de poder, sí, pero creo que es incluso más profundo. Es una lucha por la existencia misma. América lo reta. Le suelta una frase que es una declaración de independencia. A los personajes no nos maneja a su antojo. Nosotros en unas cuantas páginas nos liberamos. Se hace nuestra voluntad o no hay novela. Es increíble. No está negociando su papel, está defendiendo su derecho a existir de una forma auténtica, no como un simple títere. Lo descoloca por completo. Él se siente manipulado y se autodefine como un Bartleby de Melville. Una referencia muy inteligente. Y muy precisa. Bartleby, el del relato de Melville, es el personaje de la negación, el que responde a todo con un preferiría no hacerlo. El narrador se siente así, un ser sin voluntad, condenado a obedecer o como mucho a negarse pasivamente. Sufre una crisis de identidad total, porque su identidad depende de otros. Y por si el laberinto no fuera lo bastante complejo, cuando el narrador está en plena crisis, empieza a recibir correos electrónicos de supuestos lectores. Esto es una genialidad. Es llevar la metaficción a otro nivel. Los lectores se meten en la historia para darle consejos. Hay uno que le escribe en un tono muy coloquial, muy nicaragüense, y le dice, ponete los pantalones y lanzate a la chavala. ¡Increíble! ¡Que le eche narices, vamos! Es como si los espectadores de una obra de teatro saltaran al escenario para decirle al protagonista lo que tiene que hacer. Y no solo eso. Hay otra supuesta lectora, una tal María Moretti, que le manda un análisis literario profundísimo sobre su propia condición. Le dice que su confusión se debe a que es una especie de travesti escritural. ¿Travesti escritural? Sí, una conciencia masculina atrapada en la pluma de una autora. La ficción se devora a sí misma, se analiza y se critica desde dentro. Es una muñeca rusa que parece no tener fin. Justo cuando la tensión entre América y el narrador está en su punto más alto, cuando parece que todo va a explotar, la historia pega un volantazo que nos deja a todos descolocados. Exacto. Es como si el narrador, incapaz de resolver su conflicto con América y su propia crisis, decidiera simplemente cambiar de canal. Y nos sumerge en una subtrama que es, a primera vista, una locura total. El proyecto de nación Muralla Paniculata. Ahí está. Es un desvío tan radical que al principio piensas que te has saltado un capítulo. La historia de América queda en suspenso, y de repente los protagonistas son su padre, Don Juan, y un misterioso vagabundo con aires de filósofo llamado Don Fito. Y la premisa es una utopía surrealista. Don Fito convence a Don Juan de que el gran problema de la humanidad es algo que él llama el tufo. El tufo, sí. Una especie de hedor espiritual que emana de la inmoralidad, la corrupción, la mentira. Y la solución que propone es plantar masivamente un arbusto, la Muralla paniculata, cuyas hojas, al masticarlas, tienen un efecto anestésico sobre la conciencia. O sea, te quitan la capacidad de percibir el mal. Una lobotomía botánica a escala mundial. Básicamente. Y lo más increíble es que en esta subtrama que parece un sueño, el proyecto funciona. Se convierte en un fenómeno global, el planeta reverdece, se derriban muros, la gente es feliz, reina la paz. Es un éxito absoluto. Es el auge y la caída de un sueño, una fábula política en toda regla. Totalmente. El clímax llega cuando Don Juan, el humilde carpintero, es invitado por las altas esferas del reino imperio del hombre para recibir una condecoración y un premio en oro. Pero es una trampa. Claro, no podía ser tan fácil. En medio del lujo, la opulencia y la hipocresía de los poderosos, Don Juan sufre lo que el texto llama un ataque de tufo masivo.
El hedor de la falsedad de ese mundo es tan insoportable que lo asfixia y muere. Una muerte terriblemente simbólica. Y con él la utopía se desmorona. La desconfianza y la ambición vuelven a acampar a sus anchas. Pero, y aquí viene el giro final de esta locura, de repente, todo se desvanece. El narrador despierta, como si saliera de un trance, y ahí está América mirándole casi con compasión y le dice, «Estaba soñando, ¿no?» O sea que no era real. No. Le confirma que su padre está vivo y coleando trabajando en su carpintería, y que ese proyecto mesiánico nunca ha existido. Esto nos deja con una pregunta fundamental, y aquí sí que hay que especular. ¿Qué demonios representa esta utopía fallida? Y aquí es donde el texto se vuelve brillante, porque no da una respuesta fácil. Podríamos leerlo como una crítica social, una parábola sobre cómo los ideales más puros son corrompidos por el poder. Pero, Si lo conectamos con la crisis del narrador, la lectura cambia. ¿No será una fantasía de control? Él no puede controlar a América, su propia creación, así que inventa una historia donde su suegro putativo controla y salva el mundo entero. es una forma de evasión. Un sueño febril para escapar de su propia impotencia narrativa. O incluso podría ser una interferencia de la autora invisible, una forma de sabotear al narrador, de mostrarle que ni siquiera sus sueños le pertenecen. Tela. Exacto. La ambigüedad es la clave. Pero lo que sí está claro es que todos estos hilos, el realismo costumbrista, la crisis metaficcional, la utopía soñada, se conectan a través de una gran metáfora que recorre toda la obra: el teatro. Es verdad, no es casualidad que América sea directora de teatro. Para ella, el teatro es el espacio de la verdad. Hay una frase suya que me parece central. En el mundo, fingimos, en el teatro lo expresamos todo. Cree que el escenario es el único lugar donde las máscaras caen. Y lo aplica a todo. En sus clases, para explicar qué eran los juglares medievales, los compara con Shakira. Es su manera de hacer que la representación conecte con la vida. Y la metáfora va mucho más allá de su profesión. La propia estructura de la novela es profundamente teatral. El narrador y América rompen la cuarta pared constantemente, se dirigen al público, por así decirlo. Como si fueran actores en pleno ensayo. Justo. Debaten sobre su autonomía, su destino y su guión como si fueran actores rebelándose contra el director. Totalmente. Toda la obra es un gran escenario donde se representa el conflicto de la creación. Y esto nos lleva a la crisis final que se plantea en los fragmentos. América, que se ha sentido desplazada por el larguísimo sueño del narrador, lo acusa directamente. La confrontación es brutal. Ella le dice, la autora está tratando de anularme, y en eso vos tenés que ver, porque siempre te quejas de las mujeres. Lo acusa de ser cómplice por omisión o por misoginia de la autora que intenta borrarla de su propia historia. Le acusa de conspirar contra ella. Y la amenaza final es una declaración de guerra en toda regla. Voy a hacer explotar a la autora. La novela misma se convierte en un campo de batalla. Ya no es una historia sobre un grupo de teatro en Nicaragua. Es una guerra por el control del relato. Es una conspiración, como bien dice el título. Una conspiración de los personajes contra su narrador. Del narrador contra su autora y quizás de la autora contra las propias reglas de la ficción. ¡Wow! Es que, resumiendo, hemos visto una historia que son muchísimas historias a la vez. Es un retrato detallado de la vida en una ciudad nicaragüense. Es una crisis existencial de una voz narrativa que se enamora de su creación. Es una fábula política sobre utopías fallidas y, por encima de todo, es una reflexión increíblemente profunda y juguetona sobre el propio acto de escribir. Lo que nos deja una pregunta flotando en el aire, una que va mucho más allá de esta obra en particular. El texto nos obliga a cuestionar nuestra propia experiencia como lectores. Cuando leemos una historia, ¿quién tiene realmente el poder? La persona que escribe. Esa voz anónima que nos narra los hechos, o esos personajes que, a veces, parecen tener una voluntad tan fuerte que luchan por vivir más allá de la página. Es una pregunta para darle vueltas, desde luego. Y es que, al final, esta obra sugiere que toda historia es una negociación, una especie de conspiración entre la autora, el narrador, los personajes e incluso nosotros, los lectores, que con nuestra imaginación les damos vida. Así que la verdadera pregunta que nos lanza el libro es, cuando lo cerramos, ¿qué papel hemos jugado nosotros en esa conspiración? ¿Hemos sido meros espectadores o cómplices necesarios? Una idea muy potente para el mundo de relatos en el que vivimos.